para poder adaptar un modelo macroeconómico que se llama modelo macroeconómico GEMS, que tiene una variación que se llama ESTIM, precisamente para poder identificar varios sectores directamente, y la idea es de poder mitigar un poco los efectos, los impactos de la transición climática sobre justamente la economía del país, ¿no? Y entonces el estudio que les vamos a presentar tiene que ver justamente con todo ese trabajo, ¿no? Todo este camino de poder trabajar sobre estos efectos macroeconómicos. Y entonces voy a hacer la palabra a Ravel, que es un secretario de misión en tema de energía y economía de la sostenibilidad, que les va a presentar este estudio que ha sido trabajado a nivel de la sede dentro del Departamento de Investigación Económica de la sede. Y de nuevo agradecemos mucho a los panelistas que van a venir a comentar después este estudio. Bueno, gracias. de la FDB en Bolivia, pues el mandato clima que tenemos en la agencia. Vamos a sacar esa primera diapositiva y pasamos. Entonces, ahora les voy a contar sobre este paper. Primero les voy a dar como una introducción y el contexto, digamos, dónde está el estudio, cómo está la situación en cuanto a finanzas clima. Luego vamos a hablar de la vulnerabilidad, que es en el fondo del estudio, y finalmente vamos a hablar un poco sobre esta retroalimentación donde estamos llegando. En cuanto al contexto, pues digamos, el último informe, el sexto informe de evaluación del IPCC nos menciona que los esfuerzos que hay actualmente en mitigación son insuficientes para limitar el calentamiento global a 1.5 grados por encima de los niveles industriales. Y al mismo tiempo, el grupo de reflexión del Climate Policy Initiative estima que las inversiones que son necesarias para alcanzar este calentamiento solamente 1.5 grados por encima de los niveles industriales es de 4.3 billones de dólares. Entonces, es muchísimo dinero que se necesita hasta 2030 y ya sabemos que lo que estamos haciendo actualmente no es suficiente. Pero por otro lado, en el contexto financiero actual, hay muchos países que ya están sufriendo de presiones sobre sus finanzas públicas, que ya están más estresados, y a este estrés fiscal que ya tienen, si lo aumentamos en la combinación con la vulnerabilidad al cambio climático, pues tenemos una situación donde se refuerzan los efectos y podríamos tener una rápida insostenibilidad a la vez. Por otro lado, hay un contexto favorable, digamos, en cuanto a las instituciones internacionales que se ve reflejado para una buena voluntad sobre cambiar o abordar el cambio climático. Por ejemplo, varios de estos ejemplos son la iniciativa de Bridgetown, que es una iniciativa que está llevada a cabo por el gobierno de Bahamas, que se ha lanzado desde la COP26. En la COP27 también ya se ha llegado a un acuerdo sobre la creación de un fondo de pérdidas y daños, y recientemente en el año 2023 tuvimos la cumbre de París para un nuevo pacto financiero, donde hubo algunos acuerdos, algunos compromisos precisamente en esta dirección. Entonces, si bien hay un problema, como veíamos, también hay como una toma de conciencia global de que son realmente asuntos importantes.
Entonces, ahora sobre la doble vulnerabilidad. Vamos a empezar por definir cómo en el estudio se toma en cuenta esta doble vulnerabilidad. Primero, la vulnerabilidad climática, digamos, para los que son economistas, está pensado como un shock exógeno. Luego, ¿cómo se lo mide? Se lo mide primero por una exposición, entonces es una probabilidad de que haya una ocurrencia de uno de estos shocks, y a la vez por una sensibilidad. La sensibilidad tiene que ver como una vez que se da el shock, cuán afectado va a ser el país. Entonces, la primera, la exposición, tenemos dos tipos de exposiciones, una exposición a fenómenos extremos, digamos ciclones, y un segundo tipo de exposición con deterioro crónico de las condiciones climáticas. Entonces, cuando hablamos de deterioro crónico, hablamos de trayectorias de aumento de las temperaturas, aumento del nivel del mar. Este primer ejemplo de la exposición, entonces la primera parte está totalmente influenciada por aspectos geográficos, ¿no? En dónde está situado el país, va a afectar totalmente esto. Y el segundo, la sensibilidad, tiene más que ver con cómo está el país. Entonces, en la exposición, como es un evento que no depende del país, es dónde está situado, según su geografía, pues hay países que tienen mucha población en zonas costeras que están más influenciados, y cuando hablamos de sensibilidad, es, digamos, un país desarrollado, tiene pues mejor infraestructura que puede resistir a los shocks. Sigan con el índice de vulnerabilidad. Medimos estos 5 elementos o 5 subcriterios: el estrés hídrico, térmico y la exposición a los momentos a nivel del mar. Y los segundos, exposición a precipitaciones y ciclones. Como les decía, los primeros 3 son de deterioro crónico y los últimos 2 son eventos extremos. Luego, este índice de vulnerabilidad climática es un índice relativo. Eso quiere decir que se toma toda una lista de países, y cómo se ordena a los más expuestos es en una forma relativa. Los se divide por percentiles, los que son el 25% más expuestos, vamos a decir que son los más vulnerables, y luego menos vulnerables los siguientes percentiles, ¿no? También toma en cuenta escenarios futuros de las condiciones climáticas. Y cuando hablamos de la vulnerabilidad macroeconómica, vamos a pensar principalmente en términos fiscales, y la idea es de que haya la vulnerabilidad de un país va a ser vulnerable económicamente cuando se vea expuesto a un deterioro de sus cuentas fiscales. Entonces puede ser el deterioro de las cuentas fiscales porque el shock le impida cumplir su presupuesto y no llegue a hacer todo el gasto fiscal que estaba previsto, todas las actividades que estaban previstas, o también cuando pone en estrés el reembolso de la deuda. Para la medición de esta vulnerabilidad macroeconómica se basa en las calificaciones de las calificadoras de riesgo. Está medido hasta agosto de 2023 y, bueno, digamos, en la mayoría de los países hay las 3 notaciones, las 3 calificaciones de las 3 calificadoras más grandes, y se toma un promedio. Estos son los resultados. Entonces, el primer resultado, hablamos de los fenómenos extremos, los ciclones, por ejemplo, pues al estar concentrado en este grupo de países que son, digamos, están más expuestos por su geografía. Están islas del Caribe, están en el Pacífico, y el segundo círculo, digamos, rosado, son países que tienen al menos una condición macroeconómica donde las hace un poco vulnerables. Y en el círculo naranja tenemos países que, si bien la vulnerabilidad macroeconómica no es tan importante, son países que son relativamente grandes, por ejemplo Vietnam y Colombia, países que dentro de la dinámica regional pues pueden tener al final del día un impacto también sobre el resto de los países, ¿no? No son como países sistémicos, digamos. Bolivia está. Entonces Bolivia tiene una realidad macrofinanciera, digamos, relativamente alta, pero en cuanto a la
es tan importante. Tomemos en cuenta que son índices respecto, ¿no? No es tan importante comparado con los otros datos. Luego, sobre el deterioro crónico, de la misma forma, hay un grupo de países que están ahí en amarillo, que son los más expuestos, los más vulnerables. Aquí se concentra en varios países, digamos, cerca del mar Mediterráneo, que tienen la agricultura, sobre todo, muy expuesta. En este caso del deterioro crónico, lo que termina pesando es la sensibilidad. Entonces, ante deterioros crónicos de las condiciones climáticas, los sectores de la economía no son tan capaces de sostener el crecimiento y se ven afectados por la sensibilidad. Entonces, acá Bolivia, de la misma forma, en primer lugar económica, pues estamos en la misma escala, pero la vulnerabilidad climática no es tan importante relativamente con los otros países. Ahora, digamos que hemos visto la distribución de los países, nos mostraron los ejes, cómo se ubica en cada país. Ahora hablamos de la desigualdad climática, de cómo estos dos efectos se relacionan. Si bien el estudio no es determinístico, no es explicativo, podemos pensar en que hay una dinámica de cómo terminan relacionándose estos dos efectos. Cuando hay un shock climático, pues hay una afectación importante sobre la población. Digamos, cuando aumenta el nivel del mar, pues las ciudades costeras van a ser afectadas inmediatamente, porque puede implicar desplazamiento de población, cantidad de viviendas, y al mismo tiempo la actividad económica es impactada. La actividad económica, pues digamos, en ciudades industriales, pues se va a detener o va a tener una ralentización, y cuando hablamos, por ejemplo, de economía agrícola, producción agrícola, pues también la producción agrícola va a sufrir particularmente cuando haya cambios en precipitaciones, en temperatura. Luego, la idea de tener un gasto fiscal usualmente es que se pueda compensar estos shocks, que cuando haya uno de estos shocks climáticos, el gasto fiscal, el gasto público pueda absorber los costos sociales, pueda ayudar a la población que ha sido tocada, y al mismo tiempo pueda permitir que la actividad económica pues continúe. Cuando se produce un caso de un shock climático, va a haber un aumento del gasto público. Este aumento del gasto público en países que ya tienen un estrés fiscal puede llevar a desequilibrios o a una acumulación de deuda que luego reduce a su vez la capacidad de estos países para hacer nuevas inversiones en adaptación. Y un país con menores capacidades o con menores inversiones en adaptación, en el siguiente ciclo se encuentra más vulnerable al cambio climático. Por favor, entonces acá esto lo vamos a explicar de forma gráfica. Estamos en una situación vulnerable, se da el shock provoca un estrés macroeconómico, un estrés fiscal sobre todo, y tenemos en final del día una menor capacidad de inversión en adaptación. Lo que a su vez en la siguiente ronda lleva a un país con una mayor situación de vulnerabilidad. Entonces la idea del estudio, a la vez de demostrar estos posibles canales de relación entre las dos vulnerabilidades, es también pensar en algunas estrategias que nos permitan, a los países salir un poco de este círculo de riesgos. Entonces algunas de las ideas son, por ejemplo, reducir o distribuir los costos de las perturbaciones, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con las estrategias financieras, y también, digamos, mantener un margen presupuestario que les permita hacer gasto público cuando sea el caso, ¿no? Sin entrar en la lógica de ser muy hawkish del gasto fiscal, con la idea de que mantener unos grados de libertad, digamos, en la política fiscal. Luego, obviamente, la naturaleza del shock, al que cada país está expuesto, también va a determinar las mejores estrategias financieras. Entonces, aquí vamos a hacer algunos ejemplos de las estrategias financieras que podrían ser interesantes para los países. Uno de los puntos puede ser el canje de la deuda. El primer ejemplo, digamos, de canje de deuda es el más conocido, que un acreedor puede renunciar a una parte de los reembolsos de deuda
una financiación preestablecida. Estos serían como los créditos de contingencia, un crédito de contingencia, cómo funciona, que un país tiene un crédito donde el acreedor, digamos, pone a disposición de ese país el dinero, pero con una cláusula que gatilla que va a ser una declaratoria de emergencia. Entonces se activa el shock climático y el país tiene inmediatamente o muy rápidamente flujos financieros que le permiten hacer frente a este shock. Y luego también unos ejemplos de bonos ligados a la sostenibilidad, bonos basados en indicadores sostenibles o climáticos, o parte en este caso de los emisores. Y eso es todo el documento. Muchas gracias. Les hemos compartido los documentos al inicio, que, como les contaba la directora, pues son publicaciones de la FED que hace periódicamente. En este curso también lo pueden descargar si gustan. Y bueno, pasamos a la siguiente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Ahora vamos a acoger al Marc, ¿sí? Del Instituto de Investigación para el Desarrollo para la siguiente presentación. Y Eleonor, por favor, nos envía una presentación a doble palabra. Exactamente, vamos a hablar dos veces, a doble voces. Me voy a poner del otro lado, si no les molesta. Es más cómodo así. Bueno, vamos a presentar, primero quizás presentar el IRD para los que no conocen, que es una institución pública del gobierno de Francia dedicada a la cooperación científica con los países del sur, más que todo en el ámbito intertropical. Entonces hacemos ciencia y ciencia orientada a apoyar a los... ¿Me escuchan bien? Sí. Entonces el IRD dedica todas sus acciones a reforzar las capacidades de investigación en los países, pero siempre orientando nuestras áreas de trabajo a los objetivos de desarrollo sostenible. La presentación de esta noche que voy a compartir con Eleonor está orientada a un caso que vamos a iniciar este año. Así me van a aguantar, está fuerte, ¿no? Sobre un estudio entonces que vamos a iniciar en la cuenca del río Pilcomayo. El río Pilcomayo es una cuenca que está en el sur de Bolivia, que pertenece al Chaco, al Gran Chaco, y que tiene justamente una sensibilidad, una vulnerabilidad frente al cambio climático muy importante. De hecho, ya hay un estrés hídrico que está bastante fuerte, que está regularmente reportado en los medios, pero también un estrés térmico, los dos primeros que mencionó Tarek, un estrés térmico también que es muy importante,
tiene un componente también fuerte de capacitación, de capacitación técnica, pero también académica de los jóvenes. Y también vamos a hacer un esfuerzo bastante fuerte, que queremos bastante fuerte, pero no es nada fácil para nosotros, en comunicación. Salir de la comunicación científica pura para entrar mejor en el diálogo entre ciencia y sociedad, para que hacer lograr nuestros alcances, nuestros objetivos a las poblaciones que están, a los actores que están en el territorio. Y eso es realmente un reto, ya que esos actores pueden ser comunidades indígenas, entonces con acceso a la información que generalmente, sin acceso a la información que generalmente nosotros no proporcionamos, o puede ser también a autoridades locales o nacionales. Es un proyecto, como pueden ver aquí con los logotipos, que se va a implementar con universidades de 3 países, de Paraguay, de Argentina y de Bolivia, obviamente. Y también lo vamos a realizar con el apoyo de ONG, entonces de organizaciones sociales locales, nativas para Bolivia, Tierras Libres para Paraguay, pero también con las coordinaciones indígenas de los Wenayek, en realidad de los lugares en Paraguay. Eso es una imagen, un mapa de la cuenca del río Pilcomayo. Se ve que es una cuenca transfronteriza entre los 3 países que mencioné: Argentina al sur, Paraguay al este y Bolivia al noroeste. Este hecho de ser transfronterizo, obviamente en términos de gobernanza, no simplifica el asunto, ¿no? Todos los estudios que vamos a realizar se van a enfocar justamente a ver cuáles son los impactos de esa trinacionalidad sobre la gobernanza. El río Pilcomayo es una cuenca enorme. Para los que conocen, es casi la mitad de Francia, más de 280.000 kilómetros cuadrados, que sale desde las alturas bolivianas de Potosí, Sucre, hace más de 5.000 metros, y se junta al río Paraguay a 250 metros. Entonces hay un gradiente altitudinal muy fuerte, con pisos ecológicos acompañando este gradiente altitudinal. Y el río Paraguay se junta después al río Paraná, el río Paraná siendo uno de los mayores de la cuenca de La Plata, la cuenca de La Plata que corresponde a casi todo el sur de Sudamérica. Es la quinta cuenca más grande del mundo. Dentro de este área del Gran Chaco y del Pilcomayo en particular, hay una cobertura de bosque muy fuerte, más de 50% del territorio es todavía de bosque, pero esto está cambiando bastante rápidamente, lamentablemente. Este bosque tiene la particularidad, bueno, en Sudamérica siempre hablamos de la Amazonia, pero el bosque chaqueño es un bosque seco, mucho más vulnerable a la deforestación. Aquí, bueno, no se ve mucho, pero es 3 imágenes. Aquí es el puente Méndez, que está
después, dentro de esa planicie enorme, aquí se ve una imagen del bañado de Estrellas, que es en Argentina, donde se desarrollan bañados, que llaman los argentinos, que son humedales enormes con una biodiversidad muy fuerte y que sustentan también una productividad biológica muy famosa y muy importante para tanto a nivel cultural como a nivel económico para los tres países. En Bolivia es muy famoso, la resultante de esa biodiversidad y de esa productividad en la parte baja de la cuenca es muy famosa a través del sábalo del Pilcomayo, que tiene ahora una difusión nacional. Y este sábalo es el sustento de la vida de esos pueblos indígenas, en particular de los Huenayo. No siempre, bueno, ellos están ahí desde muchos siglos, siempre han estado vinculados al agua, tanto para su cultura como para su economía. El hecho de tener una pesca que genera un ingreso económico es bastante reciente, es menos de 100 años, ¿no? Pero ahora es su modo de sobrevivir y de poder desarrollar su pueblo y sus actividades. De eso, el sábalo es parte de la vida cotidiana, y aquí ven en un medio de información del Gran Chaco, ven que se anuncia cuando se abre la pesca, cuando se cierra la pesca, porque para ellos es obviamente un evento muy importante. Es otra imagen de la cuenca. Los colores corresponden al fondo geológico, pero lo que tienen que ver ahí son las diferentes los diferentes temas que pueden afectar la dinámica socioambiental de la cuenca. Primero, ahí arriba ven que hay el clima, hemos hablado anteriormente, muy sensible de esa región. Después hay, es lo que va a presentar luego Eleonor en la parte roja, la contaminación, la erosión y la sedimentación muy fuerte desde la parte alta hasta esa planicie. Después viene un fenómeno a la vez natural y antrópico, que es la área de desecación, que hace que el río Pilcomayo en los últimos años está retrocediendo sobre la planicie. Entonces no hay más conexión al río Paraguay y más bien se aleja cada vez del río Paraguay. Eso porque la sedimentación hace que los niveles de la llanura se sobreelevan y el agua se va por debajo, de paso ahí nos habla. Y finalmente el tercer parámetro, un criterio muy importante, es todo lo que está vinculado a las actividades humanas, tal como las necesidades en aguas potables, porque hay un desarrollo urbano bastante fuerte, la pesca, hemos dicho, el desarrollo de la agricultura, y también las organizaciones sociales y políticas que hacen a veces que impiden una gobernanza eficiente, vamos a decir, del recurso agua. Por favor. En términos del cambio climático, rápidamente, sobre los dos gráficos de arriba, es una proyección que hicimos por otro proyecto, no es del río Pilcomayo, sino más bien del río Grande, que está un poco más al norte, pero al sur de Santa Cruz seguimos en el Chaco. En la curva de azul se ve la hidrología actual, o casi actual, porque el estudio es de 2015. Y en los dos curvas rojas y amarillas se ven las proyecciones, simulaciones para dos
escenarios de cambio climático a perspectivas de 2020-2050 para la gráfica de izquierda y de 2070 a 2100 para la parte derecha. Ahí se puede medir que si esas simulaciones se concretizan, que el tema de gestión del agua va a ser muy importante para esas regiones porque desaparece casi totalmente el caudal en época de inundación. Lo decía, pero el eje de abajo corresponde a los meses con actualmente una estación de aguas altas frecuentes, bien marcadas. Pero además de esa reducción de las precipitaciones y de los caudales de los ríos, también el cambio climático se va a traducir por una ocurrencia más frecuente de los eventos extremos. Aquí ven dos imágenes de 2022, entonces 28 de enero, un título que dice que el río Pilcomayo supera los 5 metros y pone en alerta roja a Piamontes, a la salida de los Andes. Y el 23 de noviembre del mismo año, 2022, el río Pilcomayo se seca y la niña continuará en el país hasta 2023 y la referencia del impacto directo de eso es la mortanza del pescado. Entonces es un tema y una sensibilidad al cambio climático muy fuerte. Otro tema muy importante mencionado al inicio la agricultura es para generar la expansión agrícola es la deforestación. El Gran Chaco tiene una tasa de deforestación de las más altas del mundo. Muchas veces hacemos referencia a la Amazonia, pero aquí en este gráfica se puede mostrar que el Gran Chaco tiene una tasa de deforestación más alta que muchas regiones de la Amazonia, ¿no? Que ha perdido entre 2000 y 2022, creo que 2021, casi 25% de su superficie en bosque. Y cuando hablamos de deforestación, es una deforestación de este tipo, ¿no? Muy mecanizada, muy rápida, para generar cultivos o campos agrícolas o de ganadería. Eso es un sitio de agroindustria, no sé muy bien, pero arriba en los títulos está escrito por qué pueden invertir o deben invertir en Paraguay. ¿Y por qué? Porque Paraguay y Ucrania son los dos países con mayor potencial de crecimiento agrícola. Lo que es interesante en este sitio, internet, es el argumento, ¿no? Dice que actualmente hay 3 millones de hectáreas dedicadas en la parte oriental de Paraguay, 3 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, que hay un potencial de 10. Este potencial tiene que ser cambiado desde el bosque, que además hay 3 millones de hectáreas en la parte oriental que está utilizado para la ganadería, y que esos 3 millones o esa parte de ganadería podría ser transferida en la parte oeste, en la parte del Chaco. Entonces la idea de esa gente es justamente de ir a deforestar el Chaco para poder hacer algo industrial en la parte oriental. Y eso podría generar 8% de PIB suplementario para Paraguay, y eso lo dice el líder de negocios internacionales de Monsanto. Una de las consecuencias de este cambio que ya está en camino en Paraguay es la pérdida
pérdida de biodiversidad. Y aquí también es un ejemplo de lo que aparece en los periódicos, eso es de 2016, donde hubo una sequía bastante fuerte, donde mencionan que los lagartos en particular se están muriendo a raíz de la desaparición de los bañados de todos los humedales. Entonces ya es una realidad este cambio climático y sus impactos. La gente lo vive así, lo percibe así. Ahora volvemos a uno de los temas principales para la gente local y en particular para los grupos indígenas de los Wenayek, el sábado, que según muchos de ellos está en pérdida total. Ahí se ve la evolución de las capturas de sábalo entre 1980 y 2022, y sí se ve que realmente hay una disminución bastante importante de las capturas, aunque se ve también que a veces hay ciclos. En el 98 97 y 98 hubo una reducción bastante fuerte y luego una recuperación, y los últimos años ya es bastante errático, no se sabe bien, y esos datos son poco confiables. Uno de los problemas que tenemos es que no hay estadística de pesca fuerte, no sabemos si son estadísticas de captura realmente o de venta, que es muy diferente porque hay mucho pescado que viene ahora que está importado de Argentina. Entonces hay una disminución, todos los pescadores lo dicen, la realidad es bastante más compleja. Lo que sí se sabe, y que no es únicamente del Pilcomayo, es que generalmente hay una correlación directa entre la producción del sábalo y el caudal o las inundaciones que se generan en la cuenca. Abajo ven el nivel de caudal de los 5 años antes de cada año de pesca, y arriba la captura. Se ve que hay una correlación. A mayor caudal, mayor inundación, más pesca vamos a tener después. La consecuencia del cambio climático es que sabemos que se va a reducir, las inundaciones se van a reducir, el caudal, y entonces probablemente la pesca va a sufrir. El otro punto importante y que está directamente vinculado a este primero es la desaparición de los humedales. Menos caudal quiere decir menos humedales. Y acá ven dos imágenes. La primera, que es todo azul, en azul son las áreas inundadas. Está antes de 2006, y la segunda es en el 2021. Y se ve que la parte verde y naranja corresponde a lo que se ha perdido ya en humedales en esa temporada. Entonces ahí otra vez, como la imagen de los yacaré, es una realidad que ya se está perdiendo los humedales. Hay que precisar que esa pérdida de humedales está debido a una reducción del caudal, pero no solamente, también está vinculada a una gestión un poco, podemos decir, poco sostenible del poco de agua que se queda. Y esa gestión de agua está poco sostenible porque justamente las autoridades locales extraen el agua para riegar los campos agrícolas que se están desarrollando. Entonces, en vez de tener agua en el río, generar una producción de pescado sostenible, se saca el agua del río, se generan problemas de salud, se generan problemas de economía local para alimentar un sistema de agroindustria.
plantas son más arriba de diamantes para la reproducción. Después las larvas vuelven a bajar en los humedales para crecer. Si no hay humedales no pueden crecer. Si hay obstáculos a su migración, no pueden migrar para su reproducción. Entonces la gestión del agua actual está afectando al ciclo biológico y es una de las causas importantes, pero no sabemos su peso exacto de la desaparición actual de este recurso tan importante. Otra de las causas que está varias veces mencionado es la parte de contaminación, y voy a dejar a Eleonor explicar esa parte. Bueno, gracias Marc y buenas noches a todos y todas. Entonces, sí, voy a hacer un enfoque para acabar esta presentación y creo que necesito correr un poco sobre la contaminación de la cuenca. Siguiente, por favor. Entonces, Marc ha explicado que esta cuenca está muy contrastada y entonces aquí vemos solo la parte boliviana de la cuenca y en la parte andina tenemos muchas minas. Saben que ha empezado hace tiempo, la minería fue muy intensa desde la época colonial y continúa hoy de representar una fuente económica, una actividad muy importante en esta región. Tenemos grandes minas alrededor de Potosí. Aquí es una fotografía del famoso Cerro Potosí, pero también hay minas de pequeña y mediana tamaños en toda la cuenca alta. Pasa, por favor. El río ha sufrido varios accidentes de rotura de dique de colas. La más grande fue en 1996 en la mina de Porco. Vemos una foto actual, una imagen satelital actual, y en la lupa es la pequeña cola que se derrumbe en este año. Y lo que vemos con colores es la laguna actual que sirve de dique de colas. Entonces, en septiembre de este año, 235.000 metros cúbicos de una mezcla de residuos y de aguas contaminadas entraban en el río Piraya, que es el afluente donde vemos es el afluente al sur del Pilcomayo. ¿Pasa, por favor? Después al menos tengo dos rupturas de dique de colas importantes. El más reciente fue en julio de 2022 en Agua Dulce, que es cerca de Potosí, y esta vez afectaba al norte directamente al río Potosí. Este tipo de accidentes representa una preocupación muy importante por las comunidades que viven cerca del río, no solamente en la parte arriba, pero también en la parte baja, en el Chaco, porque la gente depende de este río. ¿Pasa, por favor? Y además de estos accidentes, que son eventos naturales, hay también una descarga crónica de metales al río a través de la erosión de los residuos mineros, de la lixiviación de las minas y de los residuos mineros. Así que no solamente es un problema puntual, sino crónico. ¿Puedes pasar? Finalmente, sabemos cerca de las minas, en los pequeños ríos que reciben las aguas de minería, sabemos que hay una contaminación fuerte. Pero es más difícil de evaluar el impacto de esta contaminación sobre la parte baja de la cuenca, cuando estamos lejos. El impacto sobre la contaminación del río, es decir, los niveles de metales en el agua, en los sedimentos, pero también, puedes pasar por favor, el impacto sobre la contaminación de los recursos que son asociados al río, como son los peces o los cultivos. Y eso es muy importante porque una contaminación de estos productos puede acabar en una contaminación de la gente, ¿no? Y saben que los metales son elementos tóxicos y pueden dañar a la salud. ¿Pasa? Ok, aquí es ¿qué sabemos finalmente de la contaminación del Pilcomayo? Aquí es un gráfico que representa
la parte alta, que baja rápidamente en los 15 primeros kilómetros por una dilución de los residuos mineros con sedimentos menos contaminados. Finalmente, si vamos a 200 kilómetros, es el nivel de Puente Sucre, la fotografía que ha mostrado Marc, tenemos una disminución bastante importante de la contaminación, pero autores de este estudio han encontrado la presencia de minerales típicos de los residuos de minería. Es decir, que los residuos de minería viajan hasta 200 kilómetros al menos de las minas de Potosí. Y no se ve bien, pero casi con el cerro hay una línea gris que representa el fondo geoquímico natural, es decir, al nivel que deberíamos tener en el río sin impacto de la minería. Y podemos ver que estamos muy arriba, hasta Villamontes, durante 1996, justamente después la ruptura de dique de Colas en Porto. Bueno, son datos viejos de los 2000. Si ahora, siguiente por favor, podemos añadir nuevos datos. Hemos hecho 2 campañas en 2023 durante agua altas y agua bajas. Lo que podemos ver son los cuadrados marrón. Lo que podemos ver es que finalmente los niveles parecen más bajos que lo que teníamos en los 2000. Pero si hacemos un zoom, siguiente por favor, vemos que los niveles en la cuenca baja están arriba de los niveles naturales. Y bueno, si no son concentraciones que son preocupantes para el medio ambiente, son solo imágenes puntuales, ¿no? Son 2 campañas, agua altas, bajas, no es representativo de lo que pasa realmente en el río. Especialmente, lo voy a explicar más, que con el cambio climático vamos a aumentar los eventos extremos, los eventos de lluvia, que pueden causar un riesgo más grande justamente de ruptura de colas, sino también aumentar la erosión y el transporte de sedimentos contaminados. ¿Pasamos, por favor? Bueno, eso lo voy a dejar porque no tenemos mucho tiempo. El siguiente, por favor. Ahora, si miramos a los sábalos, no hay muchos datos. Esto es un estudio antiguo de 1999 y este estudio ha visto que finalmente son sábalos de la región de Villamontes, un poco arriba y un poco abajo, y han visto que el 92% de los peces tenían concentración de plomo arriba de la norma para el consumo de pez, ¿no? Estaba en promedio a 5.8 miligramos por kilogramo de plomo, aunque la norma es de 0,2. Pero hay un sesgo analítico acá, metodológico, porque este autor analizaba el pez entero, aunque finalmente la norma es para la carne de pez. Y en el pez entero hay también el contenido del estómago con sedimentos, etc. Ahora si pasamos a resultados más recientes, el último mes de agosto ha salido un estudio de la gobernación de Tarija que indicaba que había niveles de mercurio y plomo arriba de la norma para el consumo y alertan a las personas más vulnerables como los pequeños niños, las mujeres embarazadas, de no consumir al pez. Y unas semanas después, el gobierno ha hecho otro estudio y esta vez ha indicado que no había problema de consumo de pez en el Pilcomayo, ¿no? Es decir que, siguiente, creo que sería la última, hay una necesidad de un estudio más amplio para realmente evaluar los niveles de plomo, pero de los otros metales también, en sábalos de esta cuenca, porque el sábalo es muy importante no solamente de un punto de vista económico para las poblaciones indígenas, sino también es una fuente de proteína muy importante. Así que es importante, antes de decir si o no se puede consumir, realmente tener una estadística, un estudio suficientemente sólido para tomar acciones y proponer
soluciones, ¿no? Y creo que sería todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Podemos poner la luz, por favor. Ahora vamos a acoger a nuestros dos comentaristas, que son los que con valor y agradecemos mucho por su presencia, el señor Pablo Quisler y Beatriz. Si quieren tomar asiento, vamos a pasar a la parte del comentario. Desafortunadamente, más 7 sobre la lista, perdón. Bueno, tenemos 3 sobre 4. Entonces, muchas gracias a ustedes tres por estar con nosotros. Y voy a hacer la palabra a Pavel, que va a hacer una pequeña presentación de los comentaristas y que va a moderar esta parte. Muchas gracias. Tenemos como panelistas, primero los voy a presentar. Tenemos a Beatriz Murillo, que es doctora y máster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. En el año 2005 ganó el premio Gerardo Simeonidis por la mejor tesis de doctorado en Brasil, otorgado por la Asociación Nacional de Científicos de Doctorado en Economía. Ha trabajado como líder en diversos casos en cargos gubernamentales y académicos en Bolivia y Brasil, así como en diversos proyectos de investigación y consultoría. Beatriz ha publicado más de 50 investigaciones, entre libros, capítulos de libros, revistas arbitradas y documentos de trabajo. Actualmente es vicepresidenta de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas y directora ejecutiva de PISA. Muchas gracias, doctoras. También tenemos a Pablo Quisler. Pablo es licenciado en Historia por la Universidad Mayor de San Andrés, miembro de la Sociedad Boliviana de Historia, autor de varios artículos de historia y coautor de los libros La construcción del urbano en Potosí y La Plata y Pachacuti, el retorno de la nación. Ha cumplido asimismo funciones de gestión y asesoría en la Administración Pública Boliviana, como en el Ministerio de la Presidencia y en el Ministerio de Educación, así como en la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Buenas noches, Pablo. Y tenemos también a Daniel Larrea, que es máster en Ecología y Biología Evolutiva por la Universidad de Chile y doctor en Ecología Tropical por la Universidad de los Andes en Venezuela. Trabajó en la Contraloría General de la República, la Fundación Amigos de la Naturaleza y actualmente en Conservación Amazónica ASEA, donde coordina el programa de Ciencias y Economía. Es también investigador asociado del Herbario Nacional de Bolivia. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias. Bueno, tal vez como una primera ronda, pues quisiéramos escuchar sus comentarios, sus impresiones sobre los dos estudios que se han presentado esta noche. Entonces, Beatriz, ¿te parece si empezamos contigo? Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Cooperación Francesa por esta invitación y bueno, saludarles a todos. Yo he leído el documento, no trata climática, financiera, un método empírico para detectar las situaciones de doble vulnerabilidad. Voy a comenzar un poquito comentando sobre eso, ¿no? Esta otra presentación me ha parecido muy interesante también y algunas impresiones porque es un tema que conozco menos. Pero bueno, yo creo que ha sido muy importante. Un poquito voy a recapitular lo que has comentado, ¿no? El objetivo, ¿no? De intentar poner el tema de doble vulnerabilidad, ¿no? Tanto como en la parte obviamente relativa al cambio y a la variabilidad climática, como al tema macrofinanciero. Y ahí me ha parecido realmente muy interesante, ¿no? Este tema de la construcción de los indicadores e intentar ver esta dualidad y este doble problema que obviamente muchos países están enfrentando de acuerdo a los indicadores que hemos dado. Voy a pasar rápidamente los antecedentes. Habían, bueno, esos tres grupos que creo que es muy importante cuando uno hace indicadores, identificar los que están más vulnerables en las dos medidas, los que tienen una vulnerabilidad media y los que no tienen tanto peligro en ese
escenario como lo has mostrado, finalmente esas estrategias financieras. Creo que el tema de pensar en la parte de variabilidad de cambio climático y en la parte macrofinanciera es fundamental. Y creo que un poquito desafía a el nuevo paradigma de desarrollo sostenible, que creo que sí que es fundamental, ¿no? Pensar no solamente por ejemplo, los indicadores de los ODS, que me parecen fundamentales, y voy a tomar un poco las observaciones de Enrique García, que era expresidente de CAF, y que habla de una visión más holística, donde los equilibrios macroeconómicos son fundamentales, ¿no? En América Latina, por ejemplo, en los últimos 15 años, de repente, nadie se preocupaba por los desequilibrios macroeconómicos y ahora vienen a ser sumamente importantes y tienen que ser introducidos en todo este análisis de manera a veces también transversal, ¿no? A todos esos temas y obviamente relacionados con el tema de lo que es variabilidad de cambio climático, ¿no? Que creo que es fundamental por la necesidad de recursos, ¿no? Esa es una primera reflexión, y en eso obviamente combinar de una manera ilustrativa, muy sencilla, ¿no? los dos indicadores en una gráfica para ver esta problemática creo que es bastante didáctico, ¿no? y genera un poco de sensibilización en esa línea. Y la otra, como tú decías, el enfoque de pensar los macroeconomistas, pensamos un poco en los shocks exógenos, ¿no? Los economistas, todo, y cómo influyen estos shocks exógenos en las cuentas macroeconómicas, en particular en las cuentas fiscales que ustedes hacen mención. Creo que esos son temas muy positivos, creo que es un avance, creo que es un gran desafío avanzar en esta economía del sector público con enfoque medioambiental. Creo que es un enlace, una articulación bien importante y recién está de alguna manera comenzando ese tema, pero es fundamental, sobre todo para el financiamiento frente a eventos extremos o catastróficos, ¿no? del cambio climático. En ese sentido, había reflexionado también sobre algunos desafíos que creo que son bien importantes y creo que viene también a ser para nosotros, ¿no? para la población en sí, para todos los que nos gustan lo que son las políticas públicas, ¿no? Y un poco en el tema entiendo que a nivel país estos indicadores de las agencias de calificación de riesgos son indicadores sencillos, en el sentido no sencillos como tal, sino tienen los datos, ¿no? Entonces sencillos de obtenerlos y de hacer análisis cross-country, ¿no? Entonces ahí un poquito facilita, ¿no? Pero de repente a veces cuando uno ve el tema fiscal como tal, son insuficientes, ¿no? Obviamente ahí está el ejercicio de que cada país, ¿no? analice un poquito más profundamente, si se quiere, todos los temas fiscales, que son temas de liquidez, temas de solvencia, temas de política de gasto, temas de disciplina fiscal, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? De hecho, desde un enfoque macrofinanciero, el tema de estrés es muy importante, ¿no? Pero desde un enfoque de economía del sector público hay esos otros componentes que son importantes. Tal vez algunos ejemplos que creo que son fundamentales, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, algo que se ha discutido muy poco, pero ha habido una cierta discusión, es la calidad del gasto público, ¿no? La calidad de la política de gasto. Cuando vemos, por ejemplo, en temas habla mucho el documento esta cuestión de que, obviamente, frente a la variabilidad climática, si tú tienes desequilibrios fiscales muy altos, va a ser mucho más complicado conseguir recursos para poder de alguna manera mitigar esos problemas de la variabilidad climática, ¿no? Pero cuando vemos nosotros, podemos hacer un tema más de prevención, ¿no? Pero cuando vemos, por ejemplo, en el caso de Bolivia, hemos tenido, sabemos, una bonanza fiscal que viene, lo sabemos muy bien, en
particular en el gas natural. Tenemos en 2004 y 2014 superávits, comienza a haber superávits fiscales, me parece que desde 2015, si mi memoria no me falla, pero tenemos básicamente un escenario fiscal bastante interesante, ¿no? Sin embargo, en temas de calidad de gasto, hay varios indicadores que muestran que no ha sido tan interesante, que más bien se ha deteriorado, y en particular en el tema de cuidado al medio ambiente, más bien vemos mucho deterioro, ¿no? Entonces, hay normas que comienzan a salir que son muy importantes, pero como mencionaba, ¿no? El tema de la deforestación, el tema de la minería, ese tipo de temas, ¿no? Entonces, ahí de repente hay una disociación en el tema, y la calidad de gastos es sumamente importante, ¿no? Entonces nosotros estábamos bien, pero no éramos tan sólidos de acuerdo a estos indicadores, ¿no? Porque nuestra calidad de gasto era muy importante para explicar también estos temas de prevención, mitigación, adaptación al cambio climático, ¿no? El otro problema que creo que es bien importante es este enfoque que a veces los problemas climáticos son problemas regionales, y ahí tiene que ver con todo lo que se llama descentralización fiscal, ¿no? Que tiene que ver con las políticas de gastos, de ingresos, etcétera, que implementan las regiones. En nuestro caso tenemos gobiernos municipales, ¿no? Que si bien no tienen elevados niveles, no tienen, de hecho la deuda se explica básicamente por la deuda contraída por el Tesoro General de la Nación y por las empresas estatales. Entonces no podríamos decir que tenemos una deuda pública alta a nivel de los gobiernos municipales, ¿no? Sin embargo, tenemos muchos problemas de liquidez, ¿no? Por ejemplo, el caso ahora es La Paz, ¿no? La Paz, verdaderamente hemos tenido un evento catastrófico y no contamos con los recursos suficientes para, obviamente, mitigar, e incluso hemos reducido las políticas de prevención, ¿no? Entonces, no necesariamente dentro de un indicador de big ranking estaríamos en una deuda pública alta, no hay deuda, ¿no? Tenemos problemas de liquidez que son bien importantes. Entonces, yo creo que hay mucho camino por recorrer para armonizar, ¿no? Con lo que es la economía del sector público, y eso es fundamental porque al final la política de gasto es muy importante, ¿no? De prevención, etc., ¿no? de realmente frente a eventos climáticos catastróficos, realmente de tener recursos para poder encarar estos temas, ¿no? Y eso creo que llama a que cada país, con sus características propias de políticas fiscales, piensen en ese tema y obviamente incluyan el tema de medioambiental y climático de una manera más seria, a partir no solamente de las normas que están bonitas, pero también del gasto, ¿no? Del presupuesto. Creo que eso es importante. Y finalmente creo que la corresponsabilidad es importante, ¿no? El sector público es un actor relevante, pero el sector privado y la sociedad civil son realmente muy importantes, y nosotros tenemos que tener esa corresponsabilidad. Y ahí un poquito hablar de este proyecto que estamos haciendo con la cooperación canadiense, ¿no? Thais me pidió hablar un poco de esto, y cuando uno ve realmente hubo la producción de quinoa, como sabemos, en el año 2013, 2014 tuvo un boom en los precios. De repente los productores quinoeros se vuelven locos, comienzan a producir, las barreras vías disminuyen, ¿no? Las zonas de pastoreo bajan, entonces la producción de camellos también cae, la sociedad agrícola aumenta, bajan los rendimientos, y ahí hay una serie de problemas medioambientales, ¿no? Uno de los problemas ha sido la erosión de los suelos, y claro, pasó la bonanza como todos, y nos quedan unas lecciones aprendidas. Y ahí creo que hoy en día los productores quinoeros han entendido, ¿no? Que una bonanza no es aprovechar esa bonanza al máximo, sino pensar en una producción más sostenible, ¿no?
creo que nosotros hemos hecho algunos talleres mostrando, hemos hecho unos análisis sobre la calidad de los suelos, realmente del 2008, que era un documento que tuvo pautapo al documento que hicimos recientemente, se deterioró bastante. Eso genera, porque a veces se dice, ¿no? Son pasados o no pasado, pero cuando ellos vieron los datos, los productores primero realmente entendieron que esta bonanza y esta alegría de corto plazo realmente tuvo consecuencias muy nefastas. Y en el tema de corresponsabilidad, nosotros hemos conseguido hacer unos instrumentos de costo-efectividad. Por ejemplo, tenemos este tema con Javier Aliaga y Ignacio Berrón pusieron a hacer este instrumento y mostraron que frente a eventos muy altos de problemas de variabilidad climática, los productores pueden mitigar y pueden adaptar. Y eso es, en temas de costo-efectividad, permite que su rendimiento sea más alto, entonces supera su costo el hacer eso. Pero en eventos catastróficos no. Y ahí hay una otra propuesta que pensamos en justamente los seguros no paramétricos, y un poco Luis Carlos Gemio nos está apoyando, donde puede haber una corresponsabilidad entre el Estado y en este caso productores, ¿no? Donde ellos paguen una parte del seguro, porque son seguros que a veces no son muy caros y no son tan atractivos para adecuar los recursos, pero de repente el gobierno puede de alguna manera pagar cierta parte, asegurar cierta parte, haber una corresponsabilidad, de tal manera que frente a un evento catastrófico ya hay ese seguro, ya no se necesita tener todos esos recursos, ¿no? O sea, ya de repente esta vulnerabilidad que se menciona en el documento se reduce. Pero voy a quedarme aquí porque no demasiado. Voy a dar la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Creo que nos quedamos entonces en comentar primero la primera presentación. Bueno, yo he conocido como todos ustedes la presentación. De entrada, digamos, me motiva ciertas interrogantes. Creo que si hay un autor, digamos, en el que historiadores y economistas compartimos cierta pasión, es Robert Fogel, con su estudio contrafactual sobre los ferrocarriles en Estados Unidos. De manera muy gráfica, él se había preguntado, por ejemplo, si el desarrollo de Estados Unidos hubiese sido posible sin los ferrocarriles, ¿no? Hacer una historia de algo que no pasó, ¿no? Y creo que en esto, la presentación que se acaba de mostrar, creo que una de las cosas que me motiva a interrogarme es respecto a esta cuestión del gasto en mitigación, en prevención, frente, digamos, a la reticencia de los entes estatales a asumirlo. Creo que sería muy interesante crear una suerte de un nuevo indicador tal vez contrafactual, ¿no? En la medida de preguntarnos hasta qué punto, digamos, ese gasto que el Estado boliviano, por ejemplo, no quiere hacer en temas de mitigación, de prevención, luego se ve reflejado en el gasto que necesariamente tiene que hacer para enfrentar las contingencias climatológicas, ¿no? O de desastre ambiental. Como un ejemplo, estos días hace unos 4 años, nada más la ciudad de La Paz afrontó un periodo extremo de sequía, ¿no? Y el día de hoy nos estamos enfrentando a la noticia de que día tras día las represas de La Paz tienen que soltar agua porque han llegado a su tope, ¿no? Para empezar, se trata de un elemento absurdo, eso de tener que desechar agua potable que probablemente cuando llegue la época de sequía la vamos a necesitar, ¿no? Y ahí vale la pena preguntarse, ¿no? ¿No era mejor prever esto? ¿No era mejor hacer un gasto para crear un sistema, por ejemplo,
represas o un sistema de depósitos de reserva para evitar que esos excedentes, ahora en época de lluvias, no se desperdicien, ¿no? Esa es una primera interrogante, ¿no? Y luego, por ejemplo, me gustaría tener datos un poco más concretos sobre la realidad boliviana, ¿no? Sabemos de entrada la reticencia estatal de los distintos agentes, ¿no? Tanto locales, municipales, a nivel de gobernaciones, de prever presupuesto, gastos en temas de mitigación del impacto de los desastres ambientales. Pero digamos que sería de mucha utilidad saber cuánto de dinero cada uno de estos agentes, municipios, gobernaciones y gobierno central, tiene que erogar anualmente para hacer frente a los desastres provocados por el cambio climático. Y aparentemente no es algo que sea difícil, no son datos difíciles de obtener, ¿no? Tenemos una triada de fenómenos, creo que recurrentes, ¿no? Si no son inundaciones, son periodos de sequía, son incendios forestales, ¿no? No sé si me estoy olvidando de algún otro gran desastre ambiental que anualmente tenemos que enfrentar, ¿no? Y sabemos, digamos, que los distintos niveles de la administración pública sí o sí tienen que atenderlos, ¿no? Estos días, por ejemplo, se han desbordado los ríos en La Paz y la alcaldía ha tenido que erogar dinero para hacer frente a todos estos desastres, ¿no? Y dinero de inmediato, ¿no? Ha tenido que llevar personal, ha tenido que llevar maquinaria, el gobierno central tiene que movilizar a defensa civil, ¿no? Tiene que transportar todo lo que sea, al costo que sea, a regiones como Pando, y ahí nos preguntamos más bien si no hubiese sido mejor invertir ese dinero en labores de mitigación, de adaptación, como menciona el documento. Y por eso, digamos, vuelvo un poco a Fogel, en la medida en que tal vez sea interesante crear una especie de indicador contrafactual, ¿no? Creo que tal vez los agentes de estos distintos niveles, municipios, gobernaciones y el gobierno central, puedan sensibilizarse un poco más si ven, digamos, por ejemplo, en qué medida este dinero que has gastado en hacer frente a las contingencias de la inundación, por ejemplo, en la ciudad de La Paz de estos días, se hubiese empleado mejor previniendo, creando infraestructura, digamos, desarrollando acciones que te permitan, digamos, reducir ese gasto, ¿no? Y por tanto, la deuda. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación para poder estar acá en el grupo de panelistas y comentar un poco mi percepción del tema, ¿no? Yo me quedo y quisiera plantearles una pequeña narrativa de los temas. A mí me gusta mucho el tema de los índices, de los métodos que evalúan diferentes cosas en los temas económicos, ambientales. Pero también me quedo pensando en este desafío, ¿no? Y este término tan llamativo, tan provocador, ¿no? Esta doble vulnerabilidad, la parte climática y la parte económica, ¿no? Y claro, uno se queda pensando qué pasa con el tema social. La parte social es mucho más complicada, ¿no? Está basada en temas de percepciones, pero también esas percepciones son las que determinan las acciones y la toma de decisiones que se dan a diferentes escalas, ¿no? En ese momento también uno puede entender que la percepción y el conocimiento sobre lo que es cambio climático puede tener diferentes niveles de toma de acciones a diferentes escalas. La gente que toma decisiones finalmente toma decisiones sobre su percepción del tema. El dato a veces no es suficiente. Su interpretación del tema, la preconcepción que tiene sobre ese determinado dato y sobre todo la voluntad puede definir la acción, la decisión que va a tomar sobre algún proyecto. Entonces, es algo bastante palpable, ¿no? El tema social no deja de ser importante en estas mediciones. Sin embargo, valoro mucho el desafío metodológico, ¿no? De tratar de integrar dos temas tan complicados, ¿no? Como la parte climática con el tema macroeconómico, basado en todo el tema que se nos porta en la parte fiscal. Pensando en la segunda presentación, me quedo pensando en lo interesante que es plantear estos desafíos a nivel de estos puntos trifronterizos, ¿no? Efectivamente, cada política no es territorialmente neutra. En el caso de los países que son vecinos,
cualquier política del tema climático, ambiental, tiene diferentes consecuencias a nivel de las comunidades y de la gente que vive. Y el hecho de ser vecinos no necesariamente implica también que cada uno ve este tema de la misma forma, ¿no? Y así como este punto donde se está trabajando el proyecto con el IRD entre Bolivia, Paraguay y Argentina, también tenemos otros puntos, ¿no? Esta otra zona con Chile, Argentina y Bolivia, relacionado con el tema de litio, en qué contexto, y lo que es, por ejemplo, el lado del norte del país, entre lo que es Bolivia, Perú y Brasil, y en la parte más amazónica, ¿no? Estos lugares, para mí, son lugares interesantes porque se pueden trabajar plataformas multiactor para reflexionar estos temas, para reflexionar sobre la percepción y el conocimiento que se está generando en el tema del cambio climático. Una vez más, pensando en que la gente que toma decisiones puede tomar las decisiones sobre la base de su percepción, ¿no? La percepción y la voluntad que tiene para asumir el tema del cambio climático como algo estructural. Sabemos que la parte ambiental no es suficiente. Muchas veces se entiende el tema del cambio climático relacionado con la parte de desastres naturales, pero tiene mejor sensibilidad cuando se vincula eso con el tema de salud, como se ha mostrado en la segunda presentación también, ¿no? Algo que es otro tema, ¿no? Cuando se toca el tema de nutrición, cuando se toca el tema de lo que puede implicar el tema de salud, cambia, porque además vincula la parte urbana con la parte rural, ¿no? La parte rural con todas las amenazas que se han comentado, del tema de contaminación, quemas, deforestación, etcétera, no deja de ser lejano a la realidad que nosotros tenemos desde la parte urbana. Y cuando tocamos los temas de cambio climático, con este gran paraguas de lo que pueden ser las implicancias en el tema de salud, puede ser distinto. Entonces me quedo con los dos temas, ¿no? Me quedo con el desafío de integrar la parte económica, social y la parte ambiental, con estos indicadores que se necesitan, y me quedo también con lo interesante de plantear investigación a nivel de estos puntos transfronterizos, ¿no? Con la parte ambiental, con la parte social y seguramente con la parte económica, y que tal vez eso se decante en lo que es la necesidad de tener plataformas multiactor, multisector que vayan reflexionando sobre estos temas. Me quedo con esa parte. Gracias. Muchas gracias a todos los panelistas. Entonces, un poco para hacer un poco el debate, una cuestión que nosotros habíamos visto al diseñar la conferencia, los temas que íbamos a tratar, es que teníamos por un lado un estudio que, como cross country, como mencionaba Beatriz, que damos a unos indicadores construidos para todos los países en el mundial. Y luego teníamos una investigación presentada por el IRD donde ya se iba al terreno. Nosotros veíamos precisamente este tema de cómo hacer una sensibilización, cómo hacer que estos dos puntos se encuentren, estudios a nivel mundial donde nos muestran que hay unas vulnerabilidades, y luego cómo pasarlos al terreno. Como mencionaban, estos temas sociales que son al final los que impactan a la población, el estudio del IRD es como muy claro en esto, ¿no? Como todos estos casos sobre la salud, sobre la alimentación. Entonces, ¿cómo ven ustedes desde su experiencia, desde la práctica que ustedes hacen en investigación, encontrar los dos caminos, encontrar estudios que muestren una problemática amplia, global tal vez, y luego decantarlo hacia vulnerabilidades más regionales, hacia problemas ya locales que terminan impactando, digamos, a la gente a la que le podemos poner un rostro? Entonces empiezo contigo, Daniel, para que lo vean. Gracias. Desde mi punto de vista, yo percibo, volviendo al tema de percepciones, que este tema del cambio climático en el fondo está vinculado con cómo la gente, las sociedades, la sociedad percibe esto que está ocurriendo, ¿no? Todavía, y aunque mucha gente pone en tela de juicio esto y quiere entender lo que no es así, todavía percibimos la naturaleza como algo inagotable, algo que se puede controlar, deberíamos controlar. Y por otro lado, todavía confiamos en nuestra capacidad de adaptación. O sea, pase lo que pase, nosotros como especie, nosotros como sociedad deberíamos controlarnos. Quizás en algunos casos, en algunas zonas del planeta hay mayores posibilidades de quedarse, pero en otras no. Es decir, seguimos confiando en nuestra capacidad de adaptación, nuestra resiliencia, si quieren, aunque todo esto vaya cambiando y se va a ir dando. Pensando en eso, creo que es importantísimo algo que comentaba Mark, el tema de la comunicación, ¿no? El poder llegar con información a la gente que se está sensibilizando sobre esto. Las plataformas de jóvenes actualmente son muy importantes, ¿no? Ellos están preocupados, pero genuinamente, porque saben que su futuro está comprometido. Son ellos los primeros, quizás, consumidores de información
de comunicación para poder hacer el vínculo entre lo que es la información, el conocimiento, lo que pueden sus expectativas es clave, ¿no? Entendiendo también que todavía hay esa mirada grande, ¿no? De que el planeta se puede autorregular, y que las cosas que están pasando en el caso particular de Bolivia, en otras zonas, por ejemplo en el caso que me toca trabajar en Pando, hay demasiado bosque, entre comillas, esto debería autorregularse, no está pasando nada, no hay deforestación, etc. Entonces creo que los jóvenes son la plataforma que hay que trabajar para buscar este vínculo entre lo que es la información, lo que es el cambio climático y obviamente generar liderazgo, ¿no? Y sobre todo entender también que estamos viviendo con un proceso clave donde el rol de la mujer es totalmente fundamental, ¿no? Cada vez hay más puestos de decisión, más participación importantísima de la mujer y seguramente junto con los jóvenes van a ser actores clave en lo que viene para adelante para hablar de un tema de cambio climático. Bueno, desde el área que me toca a mí trabajar, me encantaría hacer algunos, son más como preguntas, comentarios a la exposición de Marco y de Leonor. Quiero preguntarles algo en primer lugar, si existe una autoridad trinacional para el Pilcomayo. Existe una comisión trinacional. Ya. Y digamos su nivel de acción es equivalente al de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca. Sí. Tiene sí una competencia de gestión, Ya. pero que igual que por la binacional de los lagos Titicaca está compleja justamente porque los tres estados no están al mismo nivel de cooperación y de voluntad de acción sobre los diferentes impactos. Y más bien lo que se ve a través de los medios es que justamente hay como una confrontación indirecta, ¿no? Los de Paraguay y Argentina se enfrentan a Bolivia por la ley de la contaminación que construyó el Ecuador, y los bolivianos se enfrentan más que todo a Argentina por las infraestructuras que tienen que subir el famoso pescado. Y lo que Entonces ahí no hay una homogeneidad en la gestión, una real voluntad de tener una gestión común. Claro, y el ejemplo que mostró Eleonor sobre el debate sobre si el sábado no estaba contaminado, muestra también el nivel más local de diferencias entre la gobernación de Tarija y el gobierno central. Y a eso hay que agregarle a los distintos municipios y venimos a la cuenca. Creo que eso, a ver, tiene que ver bastante ya. Creo que no hay todavía una mirada. A ver, en su momento Bolivia mira al Chaco y al Pilcomayo con una mirada, después del desastre de la Guerra del Pacífico, Bolivia mira al Chaco y al Pilcomayo con una mirada geoestratégica, ¿no? Ese territorio es la posibilidad de lograr una salida al mar, al Atlántico. Posteriormente, entre la Guerra del Chaco y la Revolución Nacional de 1952, ese territorio, el Chaco, la zona del Pilcomayo, va a ser vista como la reserva energética del país, ¿no? El gas, el petróleo, vienen de esa zona, ¿no? En ambos casos, digamos, esos objetivos se han cumplido. La salida al río Paraguay ha sido garantizada con el triángulo de Puerto Bulls, la zona del canal Tamengo, etc. Y el Chaco, el gran recurso energético, también es algo que ha sido una realidad, ¿no? Lo que ahora podemos ver, digamos, como ausencia evidente es cuál es ahora el objetivo boliviano del Chaco y de la región del Pilcomayo ahora en lo que podríamos llamar el momento nacional del bicentenario, ¿no? Y más aún pensando, digamos, en otro momento también conmemorativo, pensando también en estos vínculos fronterizos, cuál es la mirada boliviana respecto a esta región, al Chaco y a la zona del Pilcomayo, cuando se van a cumplir 100 años dentro de poco de la guerra contra Paraguay. ¿Cuál es la mirada ahora boliviana
y a esta cuenca hidrográfica. Eso por ejemplo, es algo que es una de las primeras interrogantes que me ha motivado la presentación de ustedes, ¿no? Tengo otra. Muchas gracias. A ver, muy rápido, creo que la parte técnica es fundamental, ¿no? Entonces, los estudios que ustedes vayan avanzando sobre el tema de cuánto plomo tiene el sábado y ese tipo de estudios, creo que son bien importantes. Y lo que tú comentabas, la comunicación también es fundamental, ¿no? Podemos estar la comunicación tiene que tener una perspectiva, yo creo, de generar masa crítica, ¿no? Tanto en la sociedad, que creo que es bien importante, como en los actores de interés, ¿no? Y bueno, los actores de interés no solamente son actores que incluso mediante prensa transfieren las preocupaciones, ¿no? Hay actores claves para que masifican también el conocimiento, sino también yo creo que las instituciones financieras y la cooperación creo que también es muy importante. Y ahí se mencionaba una sugerencia en el primer documento de decir, me he hecho recuerdo a los programas, no me acuerdo que se llamaba, hasta Michael, que se llamaba los programas fiscales financieros del gobierno, donde el fondo les decía, yo te voy a prestar como monetario internacional, nosotros hemos recomprado la deuda, nos han condonado, una serie de cosas durante 20 años. El fondo venía y decía, bueno, si quieres más, tienes que portar así, de esta manera. Y realmente funcionaba, ¿no? O sea, realmente funcionaba, claro, todos rodeaban al fondo, que limita, que no restringe, pero funcionaba, ¿no? El hippie, por ejemplo, ha funcionado, ¿no? Entonces, de repente, hay que poner controles. Realmente tenemos que pensar en poner controles, y ahí, obviamente, para tener una aceptación, la comunicación es bien importante. Nosotros como think tank estamos de una mano a veces con la parte académica, pero mucho más a veces también necesitamos difundir información más sencilla. Hemos hecho mucho esfuerzo, pero creo que hemos logrado en algunos temas generar masa crítica, ¿no? Que creo que eso es un gran desafío. Muchas gracias, Luis. Tal vez unas palabras ahora de cierre. Pasados del programa, entonces los empezamos por Pablo de un poco. Bueno, agradecerles a todos la asistencia, agradecerles también la invitación al IOD, al Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, a la Agencia Francesa para el Desarrollo, y me parecen muy enriquecedores este tipo de eventos en los que profesionales de distintas disciplinas creo que podemos al mismo tiempo sensibilizarnos en temas que no necesariamente tocamos, también, digamos, dar a conocer nuestra opinión, poder compartir con colegas de otras ramas del saber, ¿no? Gracias. Yo quisiera cerrar tomando también las palabras que mostraban en las últimas presentaciones, la importancia de incluir el tema de Cuenca, estos límites que obviamente parece algo bastante conocido, pero en la práctica no es tan fácil de implementar, ¿no? Me ha tocado en el caso de Pando ver mucha gente en el campo que todavía percibe su naturaleza, percibe su entorno en base a las cuencas, los límites de los ríos, ¿no? Los límites municipales no dejan de ser algo, unos artefactos que ellos están acostumbrados porque saben que a ese nivel llegan los fondos, se maneja la política pública, pero su reconocimiento del espacio está basado en cuencas. Ellos saben los límites de los ríos y todavía perciben el mundo desde el punto de vista de lo que es ese ecosistema, digamos. Pues creo que es algo importante de resaltar este tipo de investigaciones como el que va a ser el IRD, esa parte transfronteriza rescatando los límites naturales, ¿no? Que rompen esos límites entre países y vuelve a la esencia, ¿no? Todo está conectado más allá de lo político administrativo. Y en esa línea también entender que el rol que tenemos como país, incluso la ubicación geográfica, nos permite hacer unas cosas bastante particulares, ¿no? Este paisaje climático que va desde la Amazonía, Chiquitani y Chaco, el tema de los famosos ríos atmosféricos, los ríos voladores, somos subsidiario climático, ¿no? De todo lo que ocurre en el lado de Paraguay y el lado de Argentina, ¿no? Y obviamente nos alimentamos de lo que pasa en Brasil y Perú porque somos parte de un
jóvenes que están